mesa hay muchos premios Florencio, muchos primeros premios de carnaval, muchas ligas y muchas finales de Liga Uruguaya de Básquetbol. Entonces, lo primero que pienso es que ustedes, o lo que pensaría mucha gente, es que ustedes son dos hombres exitosos. Quiero saber si se consideran exitosos y atrás de eso, ¿qué sería el éxito? Arranque el que tenga ganas. Bueno, yo me siento privilegiado, más que exitoso, por el tema de poder trabajar de lo que es una vocación profesional en mi país, cerca de mis afectos, con muchas condiciones buenas, aunque mejorables, y poder hacer de esto un estilo de vida. Entonces, ese es para mí el éxito, ¿no? El privilegio de poder desarrollarme profesional y personalmente en un ámbito elegido. ¿Para vos, Coco? Sí, yo creo que la palabra es privilegio y una fortuna. Me considero un afortunado, no por falta de trabajo, todo eso está, pero también me he cruzado a lo largo de mi vida con gente que también ha colaborado con este que soy ahora. Entonces es un privilegio, es la acumulación de muchas historias, de mucha gente, de muchas voces, más trascendentes, menos trascendentes, de mucha gente, de mis hijos. Entonces es como, miro para atrás y digo, ha estado bueno esto que hemos transitado, ojalá haya muchos años más, pero esto hasta ahora viene bien, sigámoslo construyendo. Los dos, estas posiciones a las que han llegado, de fortuna, de alegría, de donde están, lo han hecho más allá del recorrido personal al frente de colectivos, un cuadro de básquetbol o elencos de teatro y carnaval. Entonces, supongo que en eso tiene que haber algo de esto que ahora se habla mucho, que es el liderazgo. Y a mí me interesa saber qué es ser líder, cómo está uno frente a un colectivo y se plantea objetivos, tomas de decisiones y una cantidad de cosas más. Pero arranco por la más gruesa, que es ser líder. Arranco y después aprenderé Lidere de tus palabras. En absoluto. No, pero siento que también la idea de liderazgo muta según el momento histórico en el que vivís, los grupos, el grupo, las particularidades del grupo, pero a veces te ponen a la cabeza de algo o te pones a la cabeza de algo y no liderás. Pero sí tenés que cumplir un rol. Yo creo que liderar es mucho más profundo, implica también practicar el ejemplo para poder dialogar con los otros. Sí poner reglas también, sí tomar decisiones, aceptar en primera instancia uno que va a tomar decisiones que a veces no van a ser compartidas y no van a ser alegres para el otro, pero hay que trabajar para que se comparta, para que se trabaje junto. Y siempre creo que esos que llamamos líderes, hay otras voces que acompañan. Hay otras voces que, ¿no? Como pequeños cuerpitos acá, que están todo el tiempo diciéndonos cosas, ayudándonos en el camino. Y eso implica también el liderazgo, yo siempre lo uno a la palabra confianza. Y además pienso en la confianza no que se gana, sino que se da. Estoy convencido que la confianza primero se da y en todo caso después se quitará. Pero no es que se gana. Cuando uno empieza a pensar en la idea de ganar, no es confianza, es otra cosa. No sé cuál sería la palabra correcta. Seguramente Pablo la tenga. Conveniencia. La palabra es conveniencia. Es conveniencia. Y a mí me gusta la confianza. La confianza no es una maravillosa palabra para la utopía. Confianza. Y creo que liderar es tener confianza. Sí, comparto absolutamente. En el deporte, la influencia que puedas tener en la toma de decisiones hacia las soluciones primero, me parece que es lo que más el colectivo espera, los jugadores, los dirigentes, la hinchada, que seas parte de la solución todo el tiempo. Eso implica una introspección importante, porque muchas veces te tenés que dejar un poco de lado en algunas convicciones, ideas, momentos, coyunturas, pero entiendo que si uno influye para que las cosas sucedan, está siendo parte de ese liderazgo. Muchas veces ser entrenador no es un liderazgo impuesto, es un rol impuesto, como decía Coco, para los jugadores. Muchas veces los jugadores no son consultados sobre qué entrenador quieren. Y ahí está
una vez que estás al frente de un grupo, el desarrollo de esa empatía, ¿no? Hubo un jugador que me decía el otro día, porque le pregunté mientras preparaba la nota, cómo lidera un entrenador. Entonces me decía que, por ejemplo, entre los 80 y los 90 había una escuela muy fuerte de entrenadores de la ex Yugoslavia, digamos, que se basaba en la autoridad. Este vaso acá, porque yo decido que vaya acá, y a ver quién me cuestiona. Después me dijo que hay otras corrientes que van por el lado de la empatía, de una cercanía, de no sé si hacer uno más del plantel, pero sí desde la escucha del otro, el acercarse, saber qué pasa en tu familia, y etcétera, etcétera. Y me decía, fue dirigido por vos, Pablo, que vos tenés otra forma que pasa por una gran demostración de conocimiento, porque lo que vos planteás, tenés atrás una biblioteca entera de horas, miradas, de partidos, de estudio para fundamentar. Y que entonces no vas ni por imposición, ni por esa empatía o cercanía, sino que vas por, mira, mi idea es esta, ¿quieres entender? Dale, te cuento, es por esto y por esto. ¿Es así? ¿Vos lo tenés pensado? ¿Hay otras formas? Bueno, uno va desarrollando un método de trabajo, porque entre el resultado y el talento está el método, ¿no? Si ellos no ejecutan, no importa lo que yo pueda saber. O sea, ellos tienen que ejecutar. Yo tengo que ser parte de la solución para que ellos ejecuten. Eso es lo primero. Después me parece que la empatía para poder trabajar con esa persona en particular, que son todos distintos, que cada uno tiene su propia problemática, que tiene su carácter y que tiene una manera de comunicarse diferente. Hay un entrenador, Lamas, Julio Lamas, muy conocido en la Argentina, que dice que los jugadores tienen 3 botones, uno en el bolsillo, otro en el corazón y otro en la cabeza, el ego. Y grafica muy claramente vos por dónde le entrás al jugador, o sea, por dónde haces que él te preste atención y te focalice. Ahora, una vez que se lo propones, si no percibe que sos parte de la solución, como te decía antes, que lo estás acercando hacia su resultado y el colectivo, creo que eso se reinventa todo el tiempo, como dice Coco. Es un mensaje tras otro y es un proceso tras otro. De cualquier manera, ese jugador que habló contigo y el que quiero mucho, él reconoce también que en Uruguay nos falta más rigor. Y cuando digo rigor no es imposición de ideas, sino que hay que suspender el juicio. Vamos a hacer esto porque creo que en este caso, yo entrenador de Malvin, creo que es lo mejor para Malvin. Entonces no entramos en una confrontación dialéctica, no es dialéctico. Suspender juicio, vamos a intentarlo a través del entrenamiento para llevarlo el día del partido y una vez que pase lo evaluamos. Y a partir de ahí el proceso de comunicación es totalmente, ese feedback es permanente y nunca se detiene. Muchas veces nos encontramos con personas que quieren tener razón, entonces confrontan ese liderazgo. No es lo mismo jugar que entrenar, no es lo mismo entrenar que ser dirigente. Entonces creo que se necesita una preparación, una idoneidad y muchas veces saber decir, bueno, basta. Esto vamos a hacerlo de esta manera porque creo que es lo mejor para Malvin. Obviamente después veremos. Y lo conversaremos y elegiremos los ámbitos y tú desarrollarás tu parte, que es ejecutar en el caso del jugador, y yo desarrollaré mi parte, que es como entrenador, de entrenarlo de manera que te sea eficiente. Esto lo estamos hablando desde el lado del deporte y desde el lado de las artes, pero el manejo de grupos creo que aplica en cualquier actividad colectiva, o sea, lo mismo para el jefe de una oficina, ¿no? Pero estaba pensando ahora cuando escuchaba a Pablo, me acordaba que en alguna nota te leí, Coco, decir que vos llevaste tu forma de desarrollar estas cosas a papel, citando a Guardiola. Sí. Hiciste como tu decálogo de dirección, el guardiolismo murguero. Murguero, ahí va. Es un material que escribí hace unos años, hace 10 años, cuando empecé a hacer un taller de murga, y me resultaba interesante algunas cuestiones que propone Guardiola. Mi biblioteca ahora ha ganado mucho el deporte, y el teatro, los libros de teatro se han relegado. Creo que si te terminás cocinando en tu salsa, no avanzás, no ves otras posibilidades. Me gusta mucho leer sobre el deporte, sobre entrenamiento, sobre trabajo colectivo. Y él plantea un par de cuestiones que a mí me resultan muy interesantes y las tomé y las tomo, pero en realidad las tomo porque
las comparto y las practicaba producto del aprendizaje en ramas del arte, y me parecía fundamental. Lo escuchaba recién a Pablo hablando de la suspensión de la incredulidad, y en nuestro caso, en un colectivo artístico, si quienes van a crear la obra no suspenden su incredulidad en la hora del trabajo, bueno, yo en esto no creo. Bueno, ahora vas a creer en todo. Si uno no se pone en ese lugar, después es muy difícil también invitar al espectador a suspender su incredulidad a la hora de ver el espectáculo. Si yo no creo, esto que hablaba de la confianza, no creo, voy a probarlo, lo tengo que probar, después vemos. Dice Declan Donnellan en su libro El actor y la Diana, este libro es para que lo pruebes. Si no te sirve, no te sirve, pero probalo. Y probarlo implica poner el cuerpo en esa prueba, el cuerpo, el corazón, el bolsillo y la cabeza. Los 3 botones. Puesto en ese juego, y después veremos, me funciona, y mira, de todo esto, solo estas 2 cosas. Y en eso también, quien lidera tiene que estar alerta, tiene que tener una escucha sistemática y activa de estas 2 cosas sí le funcionan, acá tenemos un camino. Estas no, bueno, capaz que por acá no es, pero en ese juego de que uno cede, el otro cede, porque confiamos en el proceso, en el camino compartido, aparecen cosas. Y en eso me parece que los materiales que he leído de Guardiola son profundamente atractivos. Leía La Metamorfosis, el libro que escribió... No es la de Kafka. No, justamente no, sino que habla de la metamorfosis de Guardiola cuando llega al Manchester City en sus primeros años. Me resultó un libro interesante, cómo algunas cuestiones se van desarticulando, producto de estás en otro país, en otro lugar, hiciste un aprendizaje. Y lo interesante de ese libro, para la gente que esté viendo el programa, que sea de teatro, es que todos los capítulos inician con una pequeña frase o un pequeño comentario de gente del arte, desde la música al teatro, al cine. Y eso me parece muy interesante, que el deporte tome a lo artístico como referencia. Empieza la temporada. Yo estoy jugando en el cuadro que dirige Pablo López. ¿Puedo jugar yo también? Vos podés jugar también. Perfecto, mirá, bárbaro. Ahí va. Estamos los 2 en el plantel. Los 2 confiamos y seguimos la propuesta de Pablo. Y Pablo dice, mirá cómo se esfuerzan estos 2. Los 2 tenemos la ambición de tirar la última pelota del partido. Y que sea cuando vamos perdiendo por 2 puntos, tirar el triple y ganar por 1. Pero Pablo sabe que Coco tiene un porcentaje alto desde afuera y que yo tengo voluntad pero no la puedo picar con las 2 manos. Y que con suerte a duras penas la logro picar con media mano. Pero yo quiero tirar la última igual. Y estoy en el mismo plantel. Y para que el plantel funcione, supongo yo, tiene que estar cómodo Coco para entrar y tirar esa última bola. Y tiene que estar cómodo Álvaro para los 17 segundos que le toque jugar, que entre y aporte algo. Claro, al cuarto partido, además que dentro de 17 segundos, voy a empezar a calentar. Voy a decir, Pablo no entiende nada. Y voy a empezar a retirarte la confianza, o no. ¿Cómo se maneja eso? Supongo que lo mismo vale para... Quiero ser el cupletero que tire el chiste y vos me ves de Albor 4. Pero bueno, ¿cómo manejan eso? Lo bueno del deporte es que te permite interactuar diariamente. Cuando uno no está siendo parte importante del equipo a nivel de resultados, es un momento grande de mejora para desarrollar todo su esfuerzo y su energía en una mejora personal para tratar de acceder a lugares mejores. De cualquier manera, esto por lo general se habla previamente. Si bien se plantean roles, los roles no son muchas veces absolutos, por el contrario. No son estáticos. No, por el contrario. Entonces creo que tanto el de 17 segundos como el que va a tirar la última o uno de los que puede tirar la última saben qué es lo que el entrenador espera de ellos o el equipo necesita de ellos. En la interacción diaria, cuando vos te comprometés con el que no es tan reconocido en su mejora continua, el jugador desarrolla una cantidad de hábitos positivos que cuando tiene que ocupar ese rol casi siempre está preparado. ¿Cómo es comprometerse con que yo aprenda a picar con las 2 manos? Sí, es un gesto de humildad también que mi proceso de comunicación sea asertivo hacia vos. Por ejemplo, una de las cosas que admiramos de Guardiola es reinventarse permanentemente. O sea, y mi proceso de comunicación no es lo mismo con vos que con él. Y yo tengo que hacerte ver muchas veces que no la podés picar con las 2 manos, pero que vamos a empezar por una y que vas a poder, y que después vas a poder con la otra, y que eso no te inhibe de que seas mejor. Una de las cosas del deportista de rendimiento es que nunca deja de mejorar. Entonces, cuando vos
armás un plantel, los jugadores más o menos o casi siempre tienen claros sus roles, pero después el entrenamiento diario hace que el colectivo mejore. Y yo ahí formo parte de la solución del equipo. O soy un ganador y hago mi equipo mejor, o soy un jugador narcisista y egocéntrico que cuando no me conviene contamino el ambiente. A lo cual le decimos perdedor, ¿no? Para no hablar con medias tintas. Entonces, esa es la clase de rigor que en nuestro deporte de rendimiento todavía falta. Estamos los entrenadores a veces un poco expuestos porque no se ve el desarrollo del rendimiento y entonces se ve todo bajo el prisma del resultado. Como si ganarlo justificara todo. Y eso es una falacia. ¿Y en el arte? Yo no quiero, yo está bien, bárbaro, yo te canto en la punta del escenario. Soy el murguista 17, estoy allá, bien a la derecha o bien a la izquierda. Pero cuando venga el cuplé, dámela. ¿No? Y vos sos el que dirige, no te podés parar ahí solo, no bancás los 3.500 tipos del Teatro Verano. Es todo un viaje porque en muchas cosas es similar el procedimiento. Pero no hay un resultado objetivo como el de embocar la pelota o no. Exacto, ahí no hay un resultado objetivo, no es una competencia, sino que lo que estás es generando un campo subjetivo y emocional con la platea. Por lo tanto, todo tu trabajo, que es objetivo, cuando estás dirigiendo, cuando empieza el primer ensayo, es objetivo. Yo trabajo con esta gente, con estas particularidades, y uno trabaja para mejorar las calidades expresivas de cada uno de los integrantes. Claramente hay quienes ejercen roles protagónicos y quienes ejercen roles secundarios. Pero, por ejemplo, en carnaval, que en eso es diferente al teatro, en una murga los tenés a los 3 separados a los micrófonos. Y vos no decidís a quién mira el público. O sea, capaz que vos mirás al de la punta y Pablo mira al de la otra punta. Pero están en la misma obra, por lo tanto hay que trabajar una única energía colectiva, una forma de pararse, de generar trama entre los compañeros y compañeras que están en el escenario, que le llegue a la platea de una forma similar, para que el cuento no te lo pierdas, porque si yo te miro a vos estás quieto así, y Pablo está en la otra punta, expresivo, abierto, estoy en 2 obras, y estamos en una. Entonces, todo ese trabajo también golpea el ego de aquellos que, claro, no se pueden ver, y ese es tu rol. Mirá, no estás transmitiendo, pero yo creo que sí. Entonces empieza a aparecer una zona emocional del intérprete que uno tiene que afinar la forma en que transmite que eso que cree que pasa no está pasando. Porque son roles diferentes. Mi rol es el de dirigir y el rol de la actriz, del actor, es el de actuar. Y a veces uno cree que está haciendo algo, pero no lo está haciendo. Por lo tanto, el nivel de formación, profundizar en la formación de los intérpretes, también hace más fácil el trabajo a todos y nos genera más una disciplina que yo creo, igual que Pablo, que todavía no está instalada. Yo creo que podríamos generar niveles expresivos aún mucho más altos cuando logremos también sacar el chip de estoy actuando. Una cosa es actuar, otra cosa es dirigir, son roles muy diferentes y muchas veces la actuación, quien actúa, tiende a querer observarse y validarse. Y ese lugar no estás haciendo lo que tenés que hacer. Ya solo el acto de mirarte, ya dejaste de hacer lo que tenés que hacer, que es actuar. Expectás y no habitás. Cuando un colectivo gana, la declaración del momento es, lo que pasa es que somos un gran grupo humano, estamos todos unidos, bien. ¿Existen grupos donde todos se lleven bien? ¿Pueden ustedes, por ejemplo, dirigir a Álvaro que en realidad en el mano a mano las cosas no están bien? Porque, no sé, porque yo te cuestioné mal, porque he perdido tu confianza por un tema personal, humano, no por lo profesional. Yo profesionalmente les respondo. Ahí sí, aprendí a picar la pelota y de vez en cuando la meto de 3, o cuando me toca un solo, la clavo en el ángulo, ¿no? Pero humanamente somos medio agua y aceite. Para mí hay algo ahí. A ver, lo que nos une es la tarea. Si además de la tarea nos llevamos casualmente bien, hacemos asado, tiramos cohetes, festejamos todos. Pero lo que nos une, creo que tanto para jugar al básquetbol, para jugar al fútbol, para hacer una obra de teatro, todos estamos tras esta obra de teatro. Eso es lo primero que nos une. Si nosotros suspendemos nuestra incredulidad,
generamos, ¿qué es lo que hay que trabajar? Esto, lo trabajamos sin traer mis peripecias personales sobre, ya estoy yo, con eso alcanza y sobra. No traiga más que usted. Ahora, si hacemos todo eso, fluye. Después el grupo se conforma a través de la tarea. Si después se pasan otras cosas, vamos arriba. Pero lo primero es el cumplimiento de la tarea. Y muchas veces ponemos por delante el llevarnos bien al cumplimiento de la tarea. Y yo creo que lo primero es, a mí me llamaron para dirigir una obra. Estoy actuando en una obra, estoy dirigiendo, hago la escenografía, las luces. Bueno, esa es mi tarea, tengo que hacer bien. Y hacerla bien implica este encuadre. Si eso está, fluye con una tranquilidad pasmosa. Y gente que aparentemente sería el agua y el aceite, cumple su tarea. Yo trabajo en esa dirección, o por lo menos donde yo siento que aparecen menos las peripecias personales extremadas desde lo subjetivo, y aparece la subjetividad colectiva. Sí, es tal cual, es tal cual. También ahí hay un gran desafío como entrenador de aprender a respetar, y creo que esa es la palabra, que cada uno es único y auténtico. Usamos una frase ahí en Malvin que para poder dirigirlos en cierto nivel y ayudarlos a que den un paso más, hay que aprender a quererlos. Y quererlos quiere decir más que nada aceptarlos. Aceptarlos. Que aún en la diferencia y en la adversidad, lo que nos reúne es que Malvin gane. Y que nadie tiene derecho a mover un ápice para que eso no suceda. Esa es la realidad. Obviamente el mundo sigue y después hay con personas que vos elegirías trabajar nuevamente y con personas que dirías, bueno, no tenemos esa afinidad, sobre todo en el sistema de valores, ¿no? O sea, en el sistema de que cuando las cosas en el deporte no van tan bien, hay que hacer extra, hay que tirar del carro. Y si no voy a tirar del carro, por lo menos no ser un engranaje que falle. Es muy importante eso. Creo que a mayor nivel también lo que sucede es que hay más rotación de jugadores. Entonces, ese ego exacerbado de muchos jugadores no se permite. Vos estás todo el tiempo compitiendo por tu lugar. Tenés uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. Entonces hace que el instinto de supervivencia sea el que aflore. A mí me dijeron que te preguntara, y quiero guardarme la expresión, ¿cómo haces para que giren todos los platillos al mismo tiempo? ¿Qué es eso? Sí, es una frase dentro del cuerpo técnico. Intentamos, pero no sucede. Quiere decir que funcione todo. Sí, creo que en mi vuelta a Malvin hemos mejorado mucho el tema de tener a Mauro Soma trabajando como jefe de equipo y nos ayuda muchísimo en que eso funcione. Y bueno, y después es una de las magias que tiene el deporte de rendimiento es que el cuerpo técnico son médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, preparador físico, encargado de video. Entonces, aprender a convivir con ellos en un plano de salud, en un plano de lucidez y sobre todo establecer un sistema de valores que nos permita crecernos cuando cuenta. O sea, en los momentos importantes del año hay que estar a la altura y hay que encontrar las soluciones necesarias. ¿Cómo se toma? Pues estamos hablando de toda la parte propositiva. Ahora hay un momento de toma de decisiones. Por ejemplo, bueno, en un partido te leí para un lado, entre 50 y 70 decisiones toma un director técnico. Supongo que en una obra de teatro en un momento tuviste que soltar. Eso es lo diferente de, a mí me encantaría estar al lado de la obra de teatro. Para. Vamos a hacer la vuelta. Tiempo, el público. Tiempo, vamos a... Pero es también, para mí ha sido un gran aprendizaje de soltar. Hay que soltar. ¿Viste? Yo sería un insoportable director técnico de cualquier deporte colectivo. Ya soy insoportable a nivel de ensayos, pero hay un momento que es, jóvenes, es de ustedes. Y háganse cargo. Yo sigo ahí, pero puedo hablar después de que pasó el partido. No tengo ninguna injerencia en el momento en que se juega y veo y sufro, porque además es de una enorme fragilidad lo colectivo, y en una obra de teatro que ensayaste también es frágil. Tenés un día frágil y puede ser un descalabro enorme. Se cae todo el castillo. Se cae el castillo y es muy notorio además cuando se cae, porque si trabajaste se ve que algo está fallando. Esos colectivos muy trabajados, vos sentís que te das cuenta de qué pasa hoy.
¿qué sucede hoy? Es como, ¿no? Me pasó el otro día, me van no me van a bancar muchos futboleros, pero el otro día empecé a ver el partido de Uruguay-Estados Unidos y a los 10 minutos dije, no lo veo más, nos van a ganar por goleada. Era, ¿viste cuando decís? Se huele. Se huele. Hay algo que es energía pura. Es energía pura. Hay caras, gestos, cuerpos, tensiones musculares que no están. Y me puse a ver fútbol americano. No me acuerdo qué fue que me puse a ver. Otro deporte. Y después, obviamente, YouTube, el compacto. Y claro, cuando leí 5-1 era como crónica de una muerte anunciada. Era muy obvio que había algo ahí en el tono que no estaba. ¿Cómo se corrige eso? Tenía una pregunta, vamos después. Un año hay una murga que hace una excelente primera rueda en el concurso de carnaval, Sí. una excelente segunda rueda en el concurso. Cuando está actuando en la liguilla, en la tercera, había algo que no estaba pasando. Sí. Yo estaba en el jurado y no podés preguntarle al de al lado, pero intenté con Norma Berriolo, que es una tipa que viene de las artes escénicas, le dije, Norma, ¿qué me está pasando? Para saber si era yo o si era la murga que actuaba. Y ella fue muy sutil, me dijo, fíjate cómo están diciendo el texto. Exacto. Y estaban escupiendo la letra. Exacto. No la estaban interpretando. Traigo, más allá de la autorreferencia, fue una forma de ejemplificarlo, es cómo se corrige eso. Cómo se corrige un colectivo que sube y escupe la letra en lugar de encarnarla. Cómo se cambia la pisada de un equipo que de repente lo ves que parece que está jugando sin alma. En el caso del básquetbol tenemos los entrenadores un poquito más de incidencia en el día a día. Lo primero es tratar, cuando la tonicidad es baja, de usar la profundidad del equipo. Que los que vienen del banco traigan otra energía, otra manera. Y muchas veces en los momentos que se subestiman partidos previamente, porque el entorno dice que Está ganado. sí, antes de jugar, lo que se busca es deconstruir el prejuicio, ¿no? O sea, poner todo el foco en la tarea, como decía Coco. Esta situación la vamos a defender de tal manera, esto lo vamos a atacar del otro, olvidándonos del resultado de la tarea, enfocándonos solamente en qué es lo que tengo que hacer para que esta situación salga a nuestro favor. Y después creo que ahí es el momento donde el entrenador muestra su capacidad para que el enojo no se apodere, ¿no? Para que esas expectativas no cumplidas no detonen en te lo dije. Claro. Entonces ahí está la grandeza, que creo que a todos los que gestionamos equipos lo que más nos llevamos es el crecimiento personal. Eso cada vez de mirarte para adentro, ser más respetuoso contigo, más empático, introspectivo, tratar de entender por qué el otro lo está haciendo de esa manera y ponerte no en sus zapatos, sino en cómo poder acompañarlo para que suceda lo mejor. Porque muchas veces hay situaciones donde uno no puede entender cómo el otro lo hace, porque son experiencias vividas. Entonces, pero sí no juzgar negativamente y decir, salir de la dicotomía de bueno, malo, lindo, feo, tengo razón, no tengo razón. Abandonar un poco esa parte del ego que no te suma, que te resta, y enfocarte en lo colectivo. Bueno, ¿cómo podemos hacer hoy con lo que tenemos hoy para que este partido cumpla con el resultado necesario? Y en teatro, ¿cómo haces que mi murga recupere el alma cuando vuelva a actuar? Lo que pasa es que son cosas muy diferentes. Por ejemplo, vos tenés la posibilidad de jugar 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, tenés la posibilidad de recuperar eso para el partido siguiente, o esto, cambio a algunos jugadores y veo si el tono cambia. En el teatro o en el carnaval, va la comparsa, va la murga, actúa y algo le pasó. O creyó que era fantástica y no sos tan fantástica, o era fantástica, pero ahora sos menos fantástica, sos menos atractiva, estás menos aquí y ahora y estás más en el eco de tu fama, de creerte que sos maravillosa. Ya te dijeron que sos maravillosa aquella vez, porque lo que tiene el arte escénico es que es acá y ahora. Y no hay registro, porque también hemos comprado el verso de como ahora apareces en YouTube y te ve un chino a la misma hora que estás actuando en el teatro de verano, pero es efímero. Es una acción efímera, no hay registro, es hoy, aquí, ahora, en este instante, es tu vida en común con otra vida. Y para el que está acá. Y para el que está acá, ni siquiera el que te está bien, el que está acá, que genera esta energía, esta corriente. Entonces, si vos crees que sos maravilloso, que ya lo hiciste, que vas a ganar,
no estás aquí ahora, estás o en el pasado o estás en el futuro. Y la idea es estar en el presente. Es el trabajo, para eso ensayaste, para generar un momento que está a 1,5 metros del piso, para todos. Viste que nos pasa cuando vas a ver una obra de teatro o algo de carnaval, cuando es un embole, parece que durara, bueno, vos que fuiste jurado, se hace largo, se hace eterno, no querés ir a comer después. O sea, te querés ir a tu casa y decir, ¿por qué vine a ver esto? Ahora, si ese espectáculo te hace vivir el aquí y ahora, se te pasa volando, querés ir a cenar, querés ir a charlar, te acostás en la cama y quedarte comentándolo con alguien. Y estás como es como ver un gran... A vos te debe pasar lo mismo cuando juega el equipo y decís, claro, qué bien que anduvo hoy. Qué bien que... hoy estaban los ojitos, ¿viste? Hay un director alemán de orquesta que todos sus músicos siempre decían que lo que a él le interesaba era ver brillar los ojos en aquellos que tocaban. ¿Viste? Esa sensación que hemos tenido muchos de un lado y de otro, ¿no? Es hermosa cuando dirigís y ves a quienes dirigís con los ojos brillantes. ¿Viste? Es como, hoy estamos acá, va a pasar algo. Parte de la interrelación personal previa al partido o a la obra, porque puede ser una final. Exacto. Y después de la final no hay más. O sea, terminó ese día y esa hora. Esa interacción previa de poder hacer que el jugador o el entorno tenga un ambiente de alegría, tenga un ambiente de confianza, activación óptima, ¿no? Y ahí mucho es en lo personal. En el básquetbol ves que aquel hoy no está tan risueño, Exacto, tan activo, o aquel está muy tenso, entonces hablas con el profesor y le decís en la entrada en calor tal cosa y te acercás y ahí yo creo que es lo que vos podés hacer desde el punto de vista humano. Ahora, si humanamente sos fantástico y el plan de partido no es el que el equipo necesitaba para ganar, o sea, se conjuntan todo. Si bien es mucho más fácil mejorar intelectualmente, creo que se completa con la parte personal. Se completa cuando vos podés poner un basta, sí, cuando vos podés poner muy bien a pesar de que no salió, cuando vos podés ayudar al que viene retrasado para que se sienta importante y valioso dentro del equipo y que cree ese ambiente de un equipo ganador, de un equipo que está pronto y de un equipo que mejora continuamente. Y a veces es una palabra fuerte, porque tiene que ver con la confianza. A veces es una caricia, a veces es no. Eso es la confianza, lo sostenís, es como el piso, ¿no? Son como los cimientos de cualquier construcción. Si estás buscando generar una reacción, a veces una palabra fuerte Claro, es útil para eso. Claro. El volumen. Y me encantó una palabra que usaste, la palabra alegría, porque no es felicidad, es alegría. Sí, sí. Es otra cosa. Que vi, pero es que lo voy a decir mal, pero a propósito. A los dos los robaron el mismo año, que fue en 2003. A los dos los robaron en 2003. Porque tenemos la misma edad. Mirá, eso no lo tenía presente yo. Pero en 2003 a Contramano, que era el espectáculo que vos dirigías en Carnaval, es el espectáculo más recordado de ese año. No es el que ganó, no, pero todos nos acordamos del Loco Manicomio, de los 13 murguistas, más los 3 de la batería y el director con el brazo roto y dirigiendo con una percha, los locos, porque el espectáculo era el Loco Manicomio, construido desde los movimientos de los dedos, los 13, cada uno con movimientos propios. Era una ópera, era sublime eso. Pero hubo alguien en el jurado que dijo, esto no es carnavalero, y les bajó la llave y lo bajó como al 6º puesto, no sé, para allá abajo. Sí. A mano armada. A mano armada y con más testigos, Paysandú llega a la final de liga contra Defensor Sporting, les meten un doble pasado, un segundo, y marche preso. ¿Cómo se levanta uno de esas situaciones? Porque el plan de partido había sido bueno, y el partido funcionó, sí. El partido en el tiempo que dura lo ganaron. En realidad el tiempo que duró ese no. Fue un poco más bochornoso el full anterior también que hacen a Charquer. Sí. Fíjate que hace 22 años, si te acordás del FAU anterior. Sí, lo veo.
En el momento, bueno, uno tiene que aprender a manejar el duelo, ¿no? Porque hay un dolor ante el objetivo no cumplido, un sentimiento de impotencia, que bueno, depende de cómo sea tu inteligencia emocional o cómo esté exacerbado tu ego, que sea mucho más ego que autoestima, te lleva más o menos tiempo. Lo que ocurre es que cuando el tiempo transcurre, eso es una de las cosas que te hizo mejor hoy. O sea, inexorablemente, si no hubiera pasado eso, a lo mejor yo no sería el Pablo López que soy hoy en muchas cosas. Y esto no solo aplica, entre comillas, a injusticias, que hay mucho peores, en este caso deportiva, sino aplica a relacionamientos individuales, ¿sí? Con gente que muchas veces no podés conectar, con gente que usamos una frase con mis amigos que cree que sabe más que el libro, ¿viste? Es buena también. Entonces, hoy por hoy, 2025, hay que saber hacer. O sea, lo teórico, nosotros tenemos con los jugadores, en la parte de la educación que tenemos en ellos para el contacto con los medios y con la familia. Si el que te critica no te viene a alcanzar la pelota cuando vos tirás porque estás cerrando, o no te dice cómo tirar mejor, o no se involucra en tu proceso de mejora, bueno, su crítica no vale. Habla mucho más de sus expectativas que de tu realidad. O sea, aprender a manejar esto con una manera saludable es básico, y mucho de la salud emocional deviene del entorno familiar y afectivo, muchísimo, y de utilizar las ciencias del deporte a tu favor. En este caso, si pasás por un momento traumático, tener la capacidad de pedir ayuda. ¿Qué pasó con el manicomio? Yo me acuerdo de que vos dijiste, no salgo más en carnaval. Sí, en el momento ese fue muy impactante, porque además tengo muy presente el espectáculo, obviamente, y tengo muy presente el Faro, el Club del Faro, lleno de gente. Pero además recuerdo que en el 2002, a contramano, hubo una carta de los abonados para que no pasara la liguilla, porque no había pasado la mojigata. Es cierto. Y en el 2003 era como la murga. En ese momento fue, no sé cómo más. 2 días después, ¿por qué? Claro. El momento esa de la reacción de querer tirar algo, pero después, por algo todavía seguimos hablando de ese espectáculo. Había algo ahí mucho más potente que ganar o perder. Que el concurso. Había algo mucho más grande. Lo que nos une a toda esa barra que hizo el manicomio, que pila de pibes que hacían murga joven en aquel momento nos dijeran a veteranos, este espectáculo para nosotros era una referencia, que aún sigamos hablando de eso hoy, que el espectáculo siga narrando para la contemporaneidad. Entonces, eso como espectáculo artístico, y uno podría decir que ese espectáculo fue exitoso, mucho más de lo que lo fue en el momento coyuntural, con un jurado particular, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo aprendiendo de ese espectáculo mucho, cada tanto vuelvo a mirarlo, lo recuerdo más de lo que lo miro, pero sí me gusta ver cómo tradujimos un momento, porque eso sí no me lo quiero olvidar, cómo tradujimos un momento muy jodido de la historia del Uruguay, un momento político, social, muy jodido, sin hablar directamente de eso y remitir a otras cosas que corrían mucho más abajo, que creo que también han marcado nuestra vida emocional, sanitaria, muchos años después. Hoy hay una valoración y una atención fuerte a la salud mental, pero en aquel momento hubo una semilla muy peligrosa de muchas cosas que le pasaron a muchísimos uruguayos y uruguayas que han quedado lesionados. Nosotros seguimos siendo tocados por ese momento histórico. Y sigo reivindicando esa forma de tocar las cosas, los temas, de manera a veces oblicua, a veces tangencial y no directamente. Y ese espectáculo para mí fue un espectáculo de muchísima enseñanza. Habitar el Millán 2515, ir a Vilar de Bo,
ver gente, después volver en el 2007 a hacer el mismo proceso para hacer otra obra y ver qué es lo que pasaba, cómo pulsaba esa gente, ver gente que estaba ahí de vuelta, que seguía estando 4 años después. Entonces también para mí fue un espectáculo que me enseñó muchísimas cosas que construyeron este Coco Rivero que está ahora sentado en esta mesa con ustedes dos. Una obra de teatro o de carnaval es un hecho creado para compartir. Sí. Y se expone al ojo de los demás, a la mirada de la crítica del Sí. jurado y de Sí. el periodismo especializado en teatro Sí. o en carnaval. El básquetbol se prepara para que otros disfruten y se emocionen en la tribuna si el equipo gana, pero también hay una prensa que se prepara para mirar los espectáculos y hace sus críticas y todo. Yo no sé no lo sé en el mundo del deporte. Me pasó en el mundo del carnaval que previo a entrar al jurado, un periodista muy reputado vino y me dijo: no leas los libretos. Y yo hacía el jurado de texto. Me dijo: no leas los libretos. Y le digo: ¿pero cómo no lo voy a leer? Si el reglamento, entre otras cosas, tengo que puntuar lo que está escrito. Me dijo: no lo leas, fíjate en lo que hacen. Yo los leí. Él me lo dijo con la mejor intención y de hecho después, ante críticas que venían de mala fe, el que las paró fue él, en su grupo de trabajo. O sea que me lo dijo en la mejor. Pero a mí me pareció una burrada lo que me dijo. Ahora, ¿cómo se recibe de los lugares de ustedes que hacen algo que es público y que va a estar sometido al juicio de otros, que de repente no tienen formación o que le erran con todo el cariño, como pasó con esa persona? ¿Cómo se recibe la crítica? ¿Cómo se recibe cuando la crítica parte de alguien que con la mejor buena intención lo que les está diciendo es calamitoso? A ver. También puede haber gente malintencionada. Yo doy este ejemplo. Sí. Yo creo que a ver, hablamos de gente sensible e inteligente. Cuando yo escucho y leo una crítica, uno sabe separar la paja del trigo y sabe también ver que hay muchas cosas de esa crítica que sí son de la obra y otras que no pertenecen a la esfera de la obra, sino que pertenecen a la esfera de la subjetividad estallada de quien la escribe. La crítica. La crítica, ¿no? Porque son lugares diferentes. Pero subjetividad estallada es buenísima. Yo como director de una obra o como actor de una obra, mi subjetividad está puesta en la obra de arte. Mi campo subjetivo, mi campo poético, después desarrollo de estrategias técnicas para que eso esté arriba. Puede gustar o no. De hecho, hoy, con la realidad, con el Twitter, Facebook, más atrás, ¿no? La gente puede hacer críticas que te destruyan. Mirá que pan, todo lo que quieras. Por lo tanto, expuesto a la crítica desde que elegí este rol, este oficio, este oficio que me quema las venas, diría Hellman, yo ya sé que eso va a aparecer. Después hay una crítica especializada. Cuando yo empecé a hacer teatro, no carnaval, teatro, el nivel de la crítica que habitaba en el teatro era muy power. Una crítica con la que debatías fuertemente, con la que intercambiabas. Hoy ese intercambio, desde mi punto de vista, es menor al que había antes. El tema de la crítica siempre ayuda a que vos mejores tu calidad de trabajo. Si es que esa crítica está aportando a que mejore la calidad de lo que sucede. Yo creo que hay alguna gente que hace crítica, en todos lados, en el deporte, en las artes, que no le gusta ver los espectáculos ni de deporte, ni de teatro, ni de carnaval. No le gusta. Le gusta más su lugar en ese espacio que lo que está expectando y viendo. Entonces ahí también lo separo. Hay algunas críticas que pasan y otras que me las quedo y las repienso. Trato de no pensarlas en el momento. Pero sí, bueno, termino esta obra, a ver qué dijo de esta obra esta persona. Vamos a leerlo, vamos a escuchar con atención esta parte que está diciendo mucho, me puede ayudar en perspectiva. Ahora, aquello que habla de esa persona y no del espectáculo, no me... Y las escucho todas, las leo todas, no le tengo miedo a la crítica, pero sigue. Pablo, te enteraste ayer a las 3 de la mañana, Álvaro Carballo, en el programa que tiene, de lunes a viernes a las 3 de la mañana en CX37, dijo que Pablo López le erró en todos los cambios y por eso Waston perdió. Este pelotudo que está hablando. O sea, ¿cómo se recibe eso? Porque creo que ahí se manejan otros códigos diferentes a los de la crítica teatral. Totalmente. Sí.
Bueno, mucho de los análisis de los partidos es bajo el prisma del resultado. O sea, Sí, yo no fui a ninguna práctica en toda la semana, No. ni estuve en el banco cuando vos decidías, porque no sé. Los cambios son mejores si ganamos y son peores si perdemos, o el planteamiento es igual. Aprendés a primero ver de quién es la crítica, cuál es el contexto. Segundo, a que más allá de que eso te perjudique, se masifique o no, o perjudique al entorno de tu equipo, a tomarlo con la mayor relatividad posible. En el sentido que nos pasa que, bueno, muchos de los periodistas especializados en básquetbol, para trabajar como periodistas, en lo cual es algo que valoro muchísimo, tienen también que opinar de fútbol y tener programas de conducción. Entonces yo creo que es muy difícil saber mucho de muchas cosas. Siempre parto del respeto, de que hay una honestidad intelectual y que busca más que nada hacer un análisis proactivo. Y bueno, y trato de que no afecte al entorno de mis jugadores. Los peores críticos sobre el partido somos el cuerpo técnico y sobre todo yo. O sea, yo siempre cuando veo que algo no está sucediendo, lo primero que atiendo es al método de trabajo. Si el método fue el correcto, si lo repetimos suficientemente, si la comunicación con la que se le trasladé a los jugadores, o sea, lo repetimos y lo hicimos suficiente para que fuera automático. Entonces aprendés a convivir de una manera cada vez más saludable. Y bueno, lamentablemente yo lo que puedo decir en el básquetbol es que no ayuda mucho al desarrollo del deporte. Muchos medios son empresas que buscan fines de lucro y que no tocan la parte cultural. Entonces lo que vende es el morbo, lo que vende es el conflicto, el problema, la discusión, el lío. El que se equivocó el árbitro y lo ven 5 veces y ni eso se dan cuenta y lo vieron 5 veces, el árbitro lo tuvo que ver a velocidad normal. Tengo más razón si grito más. Bueno, eso no existe, ¿no? Eso no existe. O sea, el contenido, lamentablemente, es bastante superficial en el deporte de rendimiento donde yo estoy. Es muy superficial. Hay excepciones y ha habido gente que ha entrado nueva al básquetbol que le está sumando cosas. Veo un crecimiento muy grande de algunos periodistas jóvenes que yo he tenido la suerte de compartir mi carrera con ellos y de su interés por mejorar. Pero bueno, al fin del día son empleados de empresarios que lo que buscan es tener audiencia. No buscan generar cultura, generar conocimiento. Les dije que tenía una pregunta y la dejé, me acordé ahora, y es ¿cómo se transmite la mala noticia? ¿Cómo se le dice a Álvaro Carballo, mira, vas a hacer árbol 4 o te caes para afuera del escenario, o vas a jugar 17 segundos o te caes para afuera del plantel? ¿Cómo se transmite lo negativo? Está todo el mundo de la propuesta y él confía en mí y vamos para adelante con esta propuesta, pero hay un momento que de repente la toma de decisión llega a un lugar que es antipático y que no deja de ser un momento de una instancia personal, con la persona a la que le vas a decir tu trabajo, más allá de tu voluntad y tu empeño, no me sirve. Supongo que no debe ser un momento grato, pero ¿cómo se transmite? A mí me parece que eso define a los grandes directores deportivos, ¿no? A los grandes, entre comillas, si querés, los que lideran realmente. No solo los que dirigen, sino los que lideran. Cómo atraviesan las conversaciones difíciles. Y lo primero es separar lo profesional de lo personal. O sea, no es nada contra vos, es a favor del equipo. Esto es lo primero. Elegir los momentos y los lugares. O sea, cuando hay algo que decir que el jugador puede quedar expuesto ante el resto del equipo, se elige un momento individual, una charla personal. Y más allá de que nos pongamos de acuerdo o no, el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser puntual. Y bueno, y siempre entendiendo que la clave está en que hay un bien común. O sea, acá yo no quiero tener razón, no me interesa. Lo que quiero es que Malvin gane. Entonces, no es que no te elijo a vos porque lo elijo a él. Creo que él está en mejores condiciones que vos para hacer esa tarea. No es contra vos, es a favor de Malvin. Me parece muy importante que cuando eso lo haces consistentemente, generás humildad en la relación y vas generando esa empatía que al final del día forma complicidad. Donde sabés que ese tipo, vos vas a poder confiar en él cuando cuente, cuando sea el momento. Yo voy un poquito para atrás, porque en el caso de la pregunta
creo que encierra una trampa, A ver. porque vos proponés una foto y yo te voy a proponer una película. Dale. Vos proponés la foto del momento que le decís a alguien no vas a jugar. Y ahí puedo ver 2 películas de mi propia historia, ¿no? Una película donde logré que la confianza se diera. Entonces, ese tipo de conversaciones fluyen naturalmente porque hemos trabajado con nuestros egos a lo largo de la película para poder decirle a alguien, vos haces este personaje. Y esa persona sabe que ese personaje es tan importante como el protagónico. Porque si ese soldado 4 no dice quién vive y está mirando un fantasma, que es el padre de Hamlet, cuando Hamlet diga ser o no ser, no va a tener sentido, porque no instalamos que esta es una obra donde arranca un fantasma viniendo a pedir venganza. Entonces, que haya confianza para saber que el que dice quién vive es tan importante como el monólogo de ser o no ser, porque son cuestiones que se encadenan, esa persona no se va a molestar. Va a entender que es orgánico. Ahora, si yo no construí, no ayudé a construir en el encuadre esa confianza, esa posibilidad de entender todos qué rol nos ocupa, y ahí capaz que va a ser un momento muy incómodo. Fundamentalmente creo que va a ser para mí porque lo debo haber visto que no iba a ser cómodo, porque le erré en algún procedimiento, porque también el otro o la otra puede estar con el ego demasiado inflado y no encontramos la forma de comunicarnos. Entonces, ese pequeño fotograma es producto de una película más larga, y siempre me gusta pensar que no voy a tener problemas con eso porque lo trabajé. A veces me doy cuenta que viene entreverada, trato de trabajar en esa dirección de la confianza, que nos permita tener conversaciones muy incómodas. Eso es fundamental, tener... Son momentos necesarios, aparte, ¿no? Exacto. Son momentos Exacto. necesarios porque si no, ese jugador puede contaminar el entorno, ¿no? Puede contaminar el vestuario, o cuando llegue el momento de que él tenga que ejecutar, no estar a la altura, ¿no? Todo esto que hemos hablado, no sé cómo preguntar algo que a mí me resultó muy interesante escuchándolos en la previa, mientras estábamos en el hall del canal, después en maquillaje y mismo acá en el estudio, y es que ustedes iban encontrando ciertas relaciones entre la tarea de ustedes, los liderazgos, y lo que van viendo del funcionamiento político y social del país. No sé cómo preguntar de una manera redondita, pero me gustaría que trasladen algo de eso, de cómo ven todo esto que, como dijimos, aplica a todo. El liderazgo va en una oficina, en un supermercado para el que le tiene que mandar a uno a reponer y a la otra a la caja, en la carnicería para ver quién corta y quién es el que tiene que ir a empanar milanesas, no sé. Pero como se aplica a todo, y ustedes estuvieron haciendo una serie de reflexiones que me gustaron, eso, ayúdenme para redondear la pregunta, o se los planteo como redacción de tema libre. Yo lo dejo a Pablo primero porque dijo hoy una frase que la va a decir a él, que me pareció... O dar el pie. Sobre los políticos, que me parece fundamental para tener. Creo que la revolución de Internet y en muchas partes del conocimiento, ¿no? Es, como decía antes, es muy difícil saber mucho de muchas cosas. Entonces uno realmente va poniendo su foco en las cosas que están en sus manos y sobre las cosas que les interesan. Creo que la dirigencia, tanto de los clubes como los políticos, siento yo que son la gran reserva moral de nuestro país y de nuestros clubes. O sea, hoy cuando hablábamos de la que los clubes los hacen su gente, no sus paredes o sus piscinas o sus gimnasios. Los clubes y su sistema de valores los hace su gente. Entonces, esos dirigentes son imprescindibles por el sentido de pertenencia que tienen hacia el club, porque muchas veces instalan valores que son normas de conducta y de hábitos que el que llega al club tiene que aceptar para caminar por ese lugar. Pero es imprescindible que se rodee de gente idónea. Hoy todos los que vivimos en Uruguay y atravesamos los 50, sentimos que somos mucho más ignorantes que pobres. O sea, y lamentablemente es una manera de dilapidar recursos. En el básquetbol es increíble. O sea, y eso afecta directamente a que en la toma de decisiones no están personas idóneas siendo consultadas. No se está poniendo cuál es el bien mayor. Entonces, el bien mayor es lo que nos reúne a todos. Como decía Coco, esta es la tarea, bueno, esto nos reúne a todos. Todos queremos ir hacia ahí. Bueno, cada quien es 100% responsable de su parte, de la parte ética y moral,
de la parte técnica y de la parte de ejecución. Dejémonos ayudar, consultémonos, pensamos a trabajar en equipo, elijamos asesores que sean idóneos, responsables y que en lo posible compartamos un sistema de valores básicos. Pero sobre todo que las personas que decidan sean las personas adecuadas. Yo te voto. No, en el deporte lamentablemente es así. O sea, es una pena. Pero bueno, ojalá que en la política, donde Coco hoy está asesorando, sea el escuchado. Yo siempre que me cruzo con Álvaro Tito le digo, ojalá te dejen hacer. Y eso no implica en tener más cantidad de recursos, implica en usar los recursos que tenemos de la mejor manera posible. Esto que dice Pablo, yo solo voy a sumar algo, porque suscribo cada palabra que dijo. La trama. En la política, no escuchar la trama social, hace que seamos más ignorantes que pobres. Cuando vos generás la trama, que la trama es cuál es la tarea, y la tarea de los políticos es que los ciudadanos del país vivan mejor, más allá de las diferencias ideológicas, de pensamiento, de programa político, eso está claro, hay diferencias. Ahora, hay una trama que hay que atender. Y esa reserva moral debe ponerse, de verdad, se tiene que remangar y empezar a escuchar y empezar a trabajar con aquellos con los que discrepa, con los que no hace acuerdo del todo, para generar una trama mucho más tensa para que no se nos escape gente. Cada vez hay más gente cayéndose por la trama. Es como si las redes de básquetbol, como cuando ibas a la cancha de básquetbol del barrio y no tenía red, el aro de básquetbol era totalmente diferente a cuando tenía una red. Aunque la red estuviera, pero estaba la red. Y vos sentías cuando entraba la pelota. Y eso es trama. Te genera, hay algo en vos, en tu cabeza, en tu cuerpo, que suena diferente. Cuando está la trama, la gente vive diferente, se siente diferente, se vincula diferente. Y eso, quienes estamos hoy haciendo política, estoy convencido que tenemos la responsabilidad de escucharnos, de tener reuniones y conversaciones incómodas, de dar un mínimo de certezas a la gente, aunque no las tengamos, para que eso se tense y se pueda cruzar y poder ejercer política con sanidad para el futuro. Hoy una cosa que los he escuchado los dos en distintos lugares decir es que cuanto uno más amplio esté de cultura, le va a ser mejor para su actividad. Yo intento enviciar a la gente con literatura, así que Coco, para vos podés abrirlo nomás y te voy contando porque es un libro, en realidad es un clásico, es un libro histórico, es de Baudelaire, es el Spleen de París. Obviamente que es escrito por Baudelaire, en este caso tiene ilustraciones de Pedro Dalton y es un libro póstumo donde dicen que Baudelaire empezó a jugar con una libertad en las formas del verso que fue la que después retoman en buena medida, entre otros, por ejemplo, el Conde de Lautréamont, ¿no? el uruguayo surrealista más prestigioso de la historia, diría yo, salvo algunos carnavaleros. En la década del 80, yo iba a un lugar, terminaba muchas noches después de rock and roll en Junta Cadáveres, allá en la calle Juan Polié. Sí. Y se leía mucho Baudelaire, leíamos Bukowski y nada, me llevo con mucho agrado este libro, que además tiene ilustraciones de Pedro Dalton. Exacto. Me encanta. encanta. Pedro Dalton, que vivía por Aconcagua en una época, Exacto. O sea que es ciudadano del barrio. Pablo, para vos elegimos el diario de los 100 Onetis. Lo escribió Felipe Palomeque. No es un libro sobre Onetti, es más bien un libro con Onetti. Hay un hombre que quiere inventar un método para bajar de peso y cree que con eso va a lograr resucitar a Onetti. Y se obsesiona con eso. Y por lo que me han dicho, para vos el básquetbol, te he escuchado a vos decirlo también, es una obsesión. Tenés algo de que vos querés llegar a un resultado, te formaste, te fuiste por la tuya a estudiar a Estados Unidos, volviste incluso con términos que acá eran vanguardia cuando los trajiste y los aplicabas en las formativas de Montevideo. O sea que me parecía que el protagonista y vos tienen muchos puntos en común. Además de que es un libro que ganó un premio que debe ser como ganó una liga. Bueno, yo te lo agradezco, para mí es un gusto y bueno, lo disfrutaré. Muy bien, les agradezco un montón a los dos por la charla. Los invito a seguir conversando por allá. Muy bien. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias a ti.